Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Gracias al Consello da Cultura Galega por la especial sensibilidad por la violencia de género y bueno, es un honor estar representando al Consejo General del Poder Judicial y al Observatorio contra la Violencia Machista. El tema elegido este año es un tema muy interesante, el tema de la estadística, de la importancia de los datos para erradicar la lacra de la violencia de género, a lo que en el Consejo General del Poder Judicial y en el Observatorio nos dedicamos y nos empleamos muy profundamente. ¿Por qué son importantes las estadísticas? En primer lugar, el Consejo de Estambul nos obliga a tener datos fidedignos, a tener estadísticas lo más fehacientes posible, lo más profesionales posibles, desde luego estadísticas que deben ser elaboradas por organismos oficiales, como hacemos nosotros, a través de los boletines trimestrales que se elaboran en todos los órganos judiciales de España, especialmente en lo que nos toca en el tema de la violencia de género. Cada 3 meses y también anualmente hacemos un informe sobre qué está pasando en España con la violencia de género, es decir, ponemos negro sobre blanco la evolución de todos los datos y de todos los indicadores que nos pueden dar luz sobre qué es lo que está pasando y sobre todo que nos proporcionan herramientas para poder proponer medidas para, sin duda alguna, intentar evitar al máximo posible el sufrimiento que por desgracia aún en España tienen que sufrir las mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas. Los datos que nosotros ofrecemos son datos oficiales, como acabo de decir. Lo que nosotros solemos visibilizar en nuestras estadísticas son, en primer lugar, los datos de denuncias. Esto nos ha hecho concluir que en los últimos años la evolución ha sido creciente, es decir, cada vez se va denunciando más estos hechos, lo cual es una buena noticia por 2 motivos. En primer lugar, porque vemos que las mujeres confían en las instituciones y dan ese paso tan difícil que es el denunciar, habida cuenta los miedos, habida cuenta lo difícil que es mantenerse en ese procedimiento arduo, complicado para una mujer que es víctima del maltrato. Y en segundo lugar, otra de las buenas noticias es que no hay impunidad con el maltratador en España. Es decir, durante muchísimo tiempo estos delitos de maltrato estaban silenciados, eran delitos que se quedaban entre las 4 paredes de los domicilios y que, bueno, la mayoría de las personas que estaban en el entorno de la víctima de la violencia volvían la cara y pensaban que se trataba de un delito, bueno, de hechos que pertenecen a la pareja, en fin, donde no hay que meterse, siendo que ya las organizaciones internacionales lo han considerado como auténticos ataques a los derechos humanos. Por eso para nosotros es tan importante visibilizar el número de denuncias, pero no solamente eso, también visibilizamos el número de órdenes de protección, de medidas cautelares que se dictan en los órganos judiciales a diario en España y que van dirigidos a proteger a la vida y la integridad física y psíquica de la mujer y también de su entorno, de sus hijos y de sus hijas. Visibilizamos también el número de condenas. Es curioso cómo a lo largo de los años las sentencias condenatorias por violencia de género ya han alcanzado casi un 80% de las sentencias. Esto también es una buena noticia. No queremos que haya impunidad. Entendemos que es muy difícil en España, sobre todo en este tipo de delitos, romper el principio de presunción de inocencia, habida cuenta que la inmensa mayoría de los hechos delictivos ocurren en la intimidad de la pareja, sin otras pruebas que puedan corroborar periféricamente los hechos ocurridos, precisamente porque el maltratador se cuida mucho de generar impunidad a sus delitos, es decir, siempre se cuida de que los hechos ocurran sin testigos y sin ninguna otra prueba que pueda acreditar su culpabilidad. Por eso el hecho de que las sentencias ya en un 80% sean condenatorias significa que el sistema funciona, que cada vez se elaboran mejor los atestados, que cada vez se instruye mejor
en los órganos instructores, y no solamente eso, sino que además, debido a la especialización que durante muchos años hemos estado trabajando en el Consejo General del Poder Judicial, ya se ve esa perspectiva de género en las sentencias, ¿no? Esa perspectiva de género de la que habla ya nuestro Tribunal Supremo en estas sentencias de violencia de género, fundamentalmente. ¿Qué es lo que intentamos visibilizar también? Un dato que nos preocupa enormemente. ¿Cuántas mujeres se acogen a su derecho a no declarar? El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está provocando la inmensa mayoría de las sentencias absolutorias y está provocando también la inmensa mayoría de los archivos, de los sobreseimientos provisionales en nuestros órganos judiciales. ¿Qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene esto? La consecuencia inmediata que tiene es que, como he dicho anteriormente, la declaración de la víctima se convierte en la mayoría de las ocasiones en la única prueba de cargo que existe contra el maltratador. Por eso esa declaración es tan importante. Por eso ya el Tribunal Supremo ha establecido una serie de requisitos que debe contener esa declaración para que pueda servir de única prueba contra el maltratador. ¿Qué ocurre? Estamos viendo en nuestras estadísticas que alrededor de un 10-12% en la fase instructora esas mujeres se acogen a su derecho a no declarar, ¿no? Cuando está constante la relación de afectividad entre la víctima y su agresor. Las consecuencias, pues en muchas ocasiones son terribles. Hemos visto, además, en los informes que hacemos de sentencias en los casos de asesinatos, normalmente suelen ser asesinatos, en los tribunales del jurado y en las audiencias provinciales, que las mujeres que han sido asesinadas después de haber denunciado, normalmente en más de un 50% se han acogido a su derecho a no declarar, lo cual esto provoca que el nivel del riesgo de sufrir un delito muy grave se incrementa exponencialmente. Por eso a nosotros nos preocupa enormemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Y especialmente somos responsables las personas que trabajamos en los órganos judiciales: acompañar a la mujer, informarla. Tiene que saber en todo momento todos los recursos que tiene a su disposición, tanto recursos judiciales, policiales, asistenciales, que son muchos en nuestro país, por suerte. La mujer tiene que saber que tiene derecho a ser acompañada, ese acompañamiento que en muchas ocasiones hacen no solamente las unidades de atención a la víctima, sino también los propios letrados, los letrados que están asesorando y asistiendo a esa mujer a lo largo del procedimiento. Y sobre todo los operadores jurídicos, los funcionarios, tanto el letrado de Administración de Justicia y el propio juez o magistrado, tienen la obligación también de informarle de todos los derechos que tiene. La mujer tiene que confiar en las instituciones. Esto es importantísimo para dar ese paso que a veces se convierte en un acto heroico de denunciar esos hechos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no queremos que el maltratador piense que maltratando no va a tener ninguna consecuencia. Por eso, para nosotros es tan importante el hecho de que el procedimiento siga adelante y que desde luego se instruyan, se investiguen los hechos hasta el final. En el observatorio también hacemos estadísticas, análisis, como he dicho, estudios de las sentencias que se dictan en España. Y esto es muy importante porque no solamente nos quedamos en el hecho de las denuncias, en el hecho del asesinato, no. Queremos dar un paso más adelante y analizamos la jurisprudencia, analizamos cómo son las sentencias, sobre todo en estos casos de delitos más graves, como son los asesinatos y especialmente los asesinatos en los que existe denuncia previa. Examinamos toda la información que tenemos de qué es lo que ha pasado desde que esa mujer ha puesto el pie en el órgano judicial o en una comisaría de policía o en un cuartel de la Guardia Civil hasta que, por desgracia, ha tenido que morir asesinada. Y de ahí sacamos muchísimas conclusiones, muchísimas propuestas de medidas que tengo que decir que todas ellas están incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cuál es otra de las grandes preocupaciones que tenemos en España? Los menores, los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género. Menores que han sido invisibilizados
durante muchísimo tiempo, ahora están en el punto de mira de todas las instituciones, ya que a raíz de la última reforma de la Ley Orgánica 1/2004, el menor también es víctima directa de la violencia de género. Es más, en nuestras estadísticas ya a partir de este año hemos incluido cuántos menores son víctimas directas de esta violencia ejercida por sus padres o por las parejas de sus madres. En ese sentido, también analizamos las sentencias que se dictan por asesinato. Por desgracia, en España hemos tenido que sufrir asesinatos de niños por violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Asesinatos de niños y niñas que se han producido para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer. Esto, por desgracia, está pasando en España. En el año 2020 tenemos contabilizados ya 2 niños asesinados por violencia de género. Tenemos el listado, además, y el análisis de las penas que se imponen en España. La máxima pena que se impone en España, que está contemplada en nuestro Código Penal, es la prisión permanente revisable. En nuestro país hay 18 condenas ya por prisión permanente revisable. La inmensa mayoría de esas prisiones permanentes se han impuesto en casos de asesinatos de niños, de niñas menores de edad y por violencia de género, provocados por los padres o por las parejas de las madres. Es un tema que nos preocupa enormemente, por eso queremos analizarlo, queremos estudiarlo, nos lo exige el Convenio de Estambul, así como también nos está exigiendo ya, y esto ya realmente es urgente, el que ampliemos el concepto de violencia de género no solo a la violencia en pareja, sino también a toda violencia que se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer, y ahí sin duda alguna tenemos que incluir los casos de violencia sexual, que por desgracia hemos tenido que sufrir en España, hechos terribles de asesinatos de mujeres fuera de la pareja, asesinatos que fueron cometidos después de un delito contra la libertad sexual, y que en varios de esos casos ha habido también las máximas condenas que se contemplan en el Código Penal. La estadística es fundamental, la estadística nos permite poner luz y nos permite seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, y desde luego tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Observatorio va a seguir esforzándose en que la estadística sea lo más profesional posible y lo más fehaciente posible para esos efectos. Muchísimas gracias.